comentando algunas cosas sobre lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Qué es lo que tenemos señalado para la próxima semana? Para miércoles tenemos el primer examen parcial teórico-práctico sobre las técnicas, sobre lo que se refiere, por ejemplo, también a la de bioseguridad, microscopios y al microscopio y técnicas, ¿no? Son los 6 temas que hemos visto. Pues yo voy a pasar un poquito de esto y de paso, ¿no? Viendo el tiempo, voy a ver de hay un video, que creo que lo puedo hacer ahora, ¿no? Referente a la utilización de la técnica VAR. Es para tener una idea y sobre todo hablar un poco de las características. No tenemos que entrar al detalle, por ejemplo, de poner material. Es diferente que si yo en el cuaderno ya voy a anotar, por ejemplo, el material que voy a utilizar en la técnica, ¿no? Y después poner la técnica, su principio, todo lo que sea que va a estar en esto, porque también tenemos para el próximo miércoles, que es 12, tendremos la presentación del cuaderno, ¿verdad? ¿Por qué ese momento? Porque primeramente vamos a utilizar al armar o al corregir o al establecer el cuaderno, vamos a estar estudiando y eso nos va a facilitar. ¿Vale? Entonces no es nada complicado, ¿no? Voy a ir un poco más rápido al respecto, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Pero bueno, voy a ir pasando un poco directamente a lo que es lo más importante, porque ya lo hemos visto esto, han hecho la presentación, ¿no? Entonces, generalmente le hemos hablado como técnicas especiales, hemos mencionado en las diapositivas, que yo las puse en ese sentido, para poder establecer cabalmente las diferencias que tiene que haber. ¿Qué es lo más importante acá? Bueno, por supuesto, la técnica especial es el uso de, es ya bastante fácil poner el uso de frascos especiales con tapa de rosca, etc., ¿no? La refrigeración la sabemos. Lo importante, por ejemplo, tomar en cuenta que siempre, por ejemplo, los primeros exámenes que se va a realizar va a ser el examen pastoral de derecho. El primero, ¿no? El más simple, ¿no? No es hablar de repente del PCR o algo por ahí, no, eso más adelante. Y en el examen macroscópico, lógicamente, va a ver las características de los aspectos macroscópicos, la identificación del tipo de cómo están las heces fecales, son líquidas, duras, blandas, el color, que eso generalmente lo va a interpretar el bioquímico al observar. Y después va el examen microscópico, ¿no? Y en el examen microscópico generalmente tenemos el material que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Para la realización del examen patológico directo. Porta objetos, cubre objetos, frascos generalmente que tienen, llamaremos frascos cuentagotas, donde hay la solución salina isotónica y la solución iodada. ¿Qué es lo más importante en este caso? Obviamente la obtención de la muestra, la utilización de palitos aplicadores de madera, que es lo que mayormente se usa, y se descarta y no hay ningún problema, ¿no? El examen patológico, la utilización entre porta y cubre, la solución fisiológica que permite la movilidad en el caso de que existan trofozoitos, que son las formas móviles de los parásitos, pueden ser de los protozoarios, caso de amebas, giardia, etcétera, ¿no? Y también, en todo caso, la presencia en un momento, por ejemplo, las larvas de trofiloides, que la podemos observar, ¿no? Y ahí vamos a ver la diferencia después del video, esperemos que pueda pasarse sin ningún problema. Y el rubor que me permite teñir, no hay ningún problema en esa parte, ¿no? La observación, ¿no? Y lo que después decíamos que cuando existe alguna dificultad en el examen directo, tenemos que utilizar una técnica de concentración de Ricci, ¿no? Que ustedes han descrito cabalmente que la técnica de Ricci no es tan nueva, pero que sirve sobre todo para la concentración de parásitos que muchas veces, pese a la
destreza del observador, no se puede identificar. Tiene bastante material, tubo de centrífuga, palitos, portaobjetos. Como digo, esto puede ir en el cuaderno, pero no significa que muchas veces hagamos la pregunta respectiva, sino podemos ir a vernos más la importancia de la técnica de Ricci, después, en un sentido, después el principio, la separación de diferentes gradientes de concentración en los materiales utilizados, y cuál es lo más importante, lo que viene a ser lo que va justamente en el fondo del tubo, el sedimento, que por la técnica permite separar, y es donde vamos a identificar los parámetros. No nosotros, pero que vale la pena para que vayamos. Esto va a ser bastante rápido. Ya presentaron ustedes, en la cual justamente se utilizan dos tubos. Hay una técnica, llamaremos, donde describe más, con más detalle. Hay una técnica simplificada, bueno, los pasos que se pueden dar en alguna situación, para que después todo lo que sea acumulado acá, el éter, gasolina o acetato de etilo, los restos de materia fecal, que acá viene, por ejemplo, la solución de formol, una solución fisiológica, y el sedimento es lo que va a interesar en el laboratorio para poder obtenerla. La técnica de Barman, que el grupo que presentó también muchas veces, algunos grupos hablaron de la técnica, llamaremos convencional. Se utiliza convencional porque es una de las primeras que se. Y en los últimos años que se ha hecho la modificada en copa de lumbre, que permite una mayor utilización. Vamos a ver eso después enseguida en el video, algunas características que sobre todo algunos de los estudios que se ha hecho últimamente, pero entre el año 2012-2013 y la publicación salió en 2018-2019. ¿Ya? Entonces, sobre esa investigación y ver el cambio, digamos, en las condiciones de nuestro medio. Tiene toda una gran cantidad de material, que a veces no es tan fácil, o cuesta un poco el memorizar, pero por ejemplo las copas de lumbreras, la gasa, la lámina excavada de Adams, que permite la observación, que eso vamos a identificar más adelante. El procedimiento que se basa sobre todo en la migración de las larvas, porque puse agua acá, en algunos casos utiliza agua, pero generalmente también se está utilizando la solución fisiológica, calienta y hace que las larvas migren hacia la porción inferior, y donde se puede encontrar, hay una válvula acá en el sistema convencional que cierra y que llegado el momento, después de un periodo de tiempo, se puede abrir, La técnica de Graham, que no tiene mayormente mucha dificultad, pero la utilización fundamentalmente de la cinta en onda. Hay técnicas que tienen un periodo de tiempo ya y no han dejado de tener vigencia, porque muchas veces los exámenes patológicos, por ejemplo, son los principales, muchas veces en las poblaciones donde efectivamente las condiciones socioeconómicas son diferentes, o la presencia de suelos o arenosos principalmente, Hasta aquí no sé si hay alguna duda. No es muy complicado ni difícil, Ya en algún caso los métodos de tinción, pero esto mencionamos solamente, algunos de ustedes mencionaron dentro de las presentaciones. Todos tienen el acceso a las presentaciones que se han realizado en este grupo, ¿verdad? En el WhatsApp, no hay problema, sé que pueden revisar. Las colaboraciones voy a pasar un poco por alto porque no hice mucho énfasis en esa parte, El examen patológico directo, que también puede ser para la investigación de alguna forma para tareas como los amastigotes de la leishmania. Pero mayormente vamos a hacer énfasis en el examen patológico directo con las muestras de ese explicante,
cultivo y todo. A ver, vamos por acá. Ya. No sé si hay alguna duda, esto que es general, pero después esto que interesa. No tienen que pensar en describir todos los aspectos teóricos o la historia, porque es muy interesante la historia en todo aspecto, ¿no? Pero muchas veces no tenemos tiempo. La bioseguridad que la hemos visto, que hemos hablado, esto va a dar a entender, por ejemplo, el uso del abrigo de cuero, botas, guantes, fue en las primeras etapas, cuando inclusive había algunas de las epidemias de cólera, las epidemias de la peste, etcétera, ¿no? Y fue cambiando un poco ya en alrededor de 1918, ¿no? Pese a todo, cuando hubo la epidemia de la llamada gripe, comúnmente llamada gripe española, ¿no? Que fue justamente por un agente, digamos, tipo también coronavirus, ¿no? Ahora, lo que a mí me interesa mucho es esto, puede ser definir el concepto de bioseguridad, para qué utilizamos. Después, en algún momento, los agentes en los cuales pueden ser, por ejemplo, peligrosos, agentes biológicos, virus, bacterias, y parásitos, agentes físicos, ¿no? Pero mayormente nosotros vamos a enfocarnos a esto, ¿verdad? Porque los agentes físicos, los agentes radiación y el fuego, generalmente, no todas las veces vamos a estar expuestos, absolutamente. ¿Quiénes estarían acá? Tendrían que ser generalmente los grupos de bomberos, ¿verdad? Para que son los que utilizan agentes químicos, lo mismo, sustancias corrosivas, pero tenemos que tener cuidado en algún momento. Agentes mecánicos, generalmente no manejamos equipos peligrosos de nada, o sea, nadie maneja ese tipo de equipos, ¿no? Realmente los equipos que son de uso médico de todo siempre tienen ciertas condiciones diferentes, ¿no? No hay nada de eso al respecto, pero para conocer. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, económicos, ¿no? Y sobre todo, esto es algo que es importante, tenemos que saber, por ejemplo, los principios de bioseguridad, la universalidad, el uso de barreras, medios de eliminación, ¿no? Que son, digamos, principios fundamentales que se van utilizando en la parte de la bioseguridad, ¿no? Y esa bioseguridad, inclusive, como les decía, comienza muchas veces con nosotros en el uso de los mandiles, ¿no? Realmente eso es importante porque de todos modos en el transcurso de una o dos clases, probablemente ya vamos a comenzar a revisar lo que es los primeros parásitos, ¿no? Universidad donde deben involucrar a todos los pacientes, ¿no? Esto ya lo el uso de barreras, el mandil, el gorro barbijo, el premandil, inclusive que se utilizó especialmente en la pandemia, ¿no? Que ahí se volvió a tomar, no es que se ha bajado, sin embargo ya felizmente ha disminuido mucho la presencia del mayor riesgo, ¿no? Ya se cerraron los tomos. Las reglas generales, que es lo que yo voy a tener cuidado también, puede ser no consumir alimentos, mantenimiento de buen estado en el lugar de trabajo, ¿no? Muchas veces el cabello es ocupado, por ejemplo, es importante porque en algún momento, por ejemplo, para el microscopio, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿No? Si el cabello está mirando una muestra y está viendo todo el cabello ahí, entonces puede tomar contacto con la muestra, ¿no? Entonces, lo ideal es estar recogido. Y seguramente en microbiología también les han dicho, ¿verdad? No hay que comprar, ¿verdad? El tipo de recipiente, sí. ¿Dónde voy a colocar yo, por ejemplo, los recipientes, las muestras peligrosas? ¿No? O sea, no es, como digo, no es un examen muy difícil, pero necesariamente tenemos que aplicar. El rojo, por supuesto, donde están los residuos infecciosos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en algunos
papel, etc. Y el azul en algún momento cuando se emplean, por ejemplo, residuos especiales, químicos peligrosos. El químico, un producto no lo voy a desechar ahí, no voy a mezclar, tengo que desecharlo en su momento, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Estoy repasando esto, que es lo más. Acá que yo no hice más que una diapositiva, ¿no? ¿Cuál fue el grupo que presentó el microscopio? Claro, entonces, ¿qué llamó la atención? ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, en este caso? ¿No? La utilización, el tipo de... ¿Qué objetivo principalmente podemos utilizar en patología al inicio? El 10 y el 40. Aunque utilizamos en un momento todos, el 4, 10, 40 y 100, que son los 4 principales objetivos que tiene un microscopio de uso estándar. ¿Qué utilizamos acá? En algunos casos hay algunos que tienen, por ejemplo, el objetivo 20 para un microscopio, que es un poquito de más alta resolución, o donde se utiliza, por ejemplo, en un momento la investigación sobre alguna fuente especial, que es el 20, pero normalmente es 4, 10, 40 y 100, ¿no? Después el uso de la platina que me permite que coloque la platina. Exactamente. ¿Y qué elementos tiene? O sea, ¿está así fija o yo puedo mover? Los tornillos, que tiene un movimiento lateral y de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. O sea, puedo colocar perfectamente la mano, ¿no? El sistema de iluminación, que está prácticamente toda la parte del está lo que es, por ejemplo, el fuente de iluminación, el condensador, el diafragma, que me permite regular la luz, ¿no? Como digo, de repente a veces ya no sé si vale la pena preguntar una cosa, pero hay que hacer una pregunta muy general, ¿no? Como digo, las preguntas que se realizan en este tipo de examen, algunos otros, generalmente son preguntas abiertas, ¿no? Donde yo voy a responder con unas palabras. Por un lado, generalmente no son más de 10, porque tenemos que considerar, por ejemplo, en este grupo están alrededor son 30, si no me equivoco. Entonces no puedo meter 30, tengo que meter 15 primero, calculando que hay unos 15 a 20 minutos, sale el grupo y no hay práctica en ese momento, obviamente, es el momento del examen, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ahora, como digo, estos elementos también los voy a tener en el cuaderno, porque se estableció que el cuaderno sea entregado en el momento del examen, porque se supone que al armar o lo voy a estudiar. No me puedo poner un examen así directamente, ¿no? O sea, tengo que refrescar. Todo examen, toda prueba, toda evaluación, todo lo que se llame, significa que yo tengo que revisar y estudiar, ¿no? Hay veces que hay cosas que son más fácilmente retenibles o que fácilmente las puedo retener, pero hay otras veces que resulta un poquito más de detalle que para observar, para que a veces no ese momento que escriba de repente ya me equivoqué, ¿no? Hay que tratar de ver eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, creo que va a ser bastante. Hemos hablado ya un poquito de las técnicas, hemos hablado del microscopio, ¿no? Entonces, a ver. Buenas tardes. Voy a ir a verlo si esto me permite. A
se abren. ¿Qué van a hacer en el puente? ¿Qué avanzaron hoy? No sé, masaje. Masaje. Primero y segundo día. Ayer no mucho. Pero igual estoy muerto. No, a las 12. No saltaron ustedes, ¿no? ¿Qué? Ay, ya me enteré. Preguntó todo por mí, ¿no? El azul para los que el negro y el azul sería para los. Es representante de segundo año, pero ya me dijeron. Que en algún momento yo revisé una vez y para residuos comunes tendría que ser, como dice, o azul, verde, residuos comunes, no tenemos una diferencia, ¿no? Ahorita transmitimos a todos los compañeros, ¿no? Sí, absolutamente, no hay problema. Por ahí pregunto más de lo peligroso, ¿no? Hay una, yo iré marcando acá. ¿Sabes que tus 10 pesos de cambio? No me di cuenta que lo dejé en el sobre del doctor. O sea, ya ni modo que se los quede, pero yo te paso QR. ¿Me pasas QR? Ay, no me va a ir mañana. Le decía que no, licencia. Un segundito que ¿Qué tenés? Déjame entrar una primera para acá. No sé. Control. O sea, no sé. Si me animo. Entonces, a ver, vamos, de todos modos, si transmiten la preocupación sin compañeros, porque me parece que es importante eso, ¿no? Efectivamente, en alguna información que yo revisé, pero sí, lo escucho un minuto mientras yo trato de ubicar acá.
El objetivo de este video educativo es presentar el método de Berman en copa modificado por umbreras, una técnica que permite identificar las larvas de estrongiloides stercorales. La estrongiloidiasis es una enfermedad parasitaria potencialmente letal en pacientes inmunodeprimidos. En caso de hiperinfestación o de diseminación, tienen una mortalidad hasta del 90%. Un estudio realizado en Bolivia, en Cochabamba y en Santa Cruz, publicado en el PLOS TV, demostró que es el parásito intestinal no solamente el más frecuente, pero además el más peligroso, que infecta a pacientes en alto riesgo, que tienen, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad reumatológica, y que son infectados por el VIH. En estos pacientes en alto riesgo de complicaciones, se demostró que un 20% de ellos son infectados en las regiones de estudio en Bolivia. Las pruebas coproparasitológicas habituales no son muy sensibles para identificar el parásito. Por ejemplo, un examen directo de heces puede identificar a menos del 10% de las personas infectadas. Algunas técnicas específicas son más sensibles, como la técnica de Berman y el cultivo en placa de agar. La técnica de Berman es muy interesante porque este método es más rápido, más seguro y más accesible, con una sensibilidad comparable al cultivo en agar, según nuestro estudio en Bolivia. La técnica de Berman en copa modificada por umbreras multiplica por hasta 12 veces la detección de larvas en comparación al examen directo. Las larvas de estrongiloides stercorales son atraídas por el agua, el calor, la luz y la gravedad terrestre. Así, el método de Berman permite de concentrar las larvas basándose en el hidrotropismo, permotropismo, fototropismo, geotropismo positivos de las larvas. Así, los licenciados Tatiana Sanabria y Fernando Anse van a presentar en detalle la técnica de Berman modificada. Punto clave: todos los materiales necesarios son obtenidos y o fabricados en Bolivia. El material necesario para realizar la técnica de Berman consta de una copa de vidrio de sedimentación que tiene el fondo cónico para poder pipetear el sedimento, malla metálica. El soporte se fabrica cortando piezas rectangulares de malla metálica. Esta lámina no debe oxidarse. Gasas de 14 por 14 centímetros. Solución fisiológica al 0.9%. Matraz y hornilla para poder calentar el líquido. Pipeta de transferencia de plástico
la cual nos permite aspirar 1 ml del sedimento. Frasco para muestra de heces, con boca ancha y tapa afrosca. Aplicador de madera. Termómetro de mercurio para poder controlar la temperatura del líquido. Lámina de Adams. Son láminas de vidrio con 2 excavaciones que las fabrica un vidriero. Bañador metálico con solución de hipoclorito de sodio al 1%, donde se desechan las copas de sedimentación, las láminas de Adams y la rejilla metálica, que son reutilizables. Basurero para desechos biológicos, donde se desecharán las muestras contaminadas con carne. Un soporte con focos de luz. Se utilizan focos incandescentes de 40 watts para proporcionar el calor y la luz adecuada. Una campana de extracción de aire. Disponer de una campana evita la propagación de olores en el laboratorio. El flujo laminar no es necesario. Esta campana extractora fue fabricada en Bolivia con un extractor de aire que expulsa el aire al exterior a través de este tubo. El desarrollo del procedimiento de la técnica de Berman, comenzamos con lo que son las muestras de heces fecales. La materia fecal debe ser fresca. Estas heces deben ser expulsadas durante 4 horas anteriores a la realización del análisis. Deben colocarse en un frasco sin conservantes y no deben ser refrigeradas para que estas larvas puedan seguir vivas. Antes de realizar los primeros análisis en el laboratorio, les invitamos a definir la distancia a la que debe colocarse un vaso o la copa llena de solución fisiológica calentada entre 37 y 40 grados para mantener esta temperatura durante los 45 minutos que dure el análisis. Por lo tanto, esta calibración debe repetirse si se cambia de temperatura de ambiente en el laboratorio o si cambian los modelos de focos. Llegamos al análisis propiamente dicho. En este procedimiento se dispone de copas de vidrio de sedimentación en cuya parte superior ubicamos una malla metálica que actúe como soporte. Se pone encima del soporte de 10 gasas. Si las heces son sueltas o son líquidas, se debe medir de 5 a 10 gasas adicionales. Si no colocamos las gasas suficientes, vamos a lograr que haga un mayor precipitado del sedimento, lo que va a dificultar la observación de las larvas. Ponemos de 5 a 10 gramos de muestra de heces fecales en el centro de las gasas con la ayuda de un aplicador de madera, lo que corresponde al tamaño de la ropa del vaso. Calentamos en el matraz la cantidad suficiente de solución fisiológica entre 37 y 40 grados con la ayuda del termómetro. Llenamos la copa de esta solución fisiológica por el borde de la copa hasta que cubra la totalidad de las muestras de heces fecales, teniendo en cuenta de no tocar la solución fisiológica directamente con las heces. Doblamos las gasas de forma que vamos cubriendo la materia fecal y colocamos la copa delante del foco de luz a una distancia establecida con una calibración inicial. Dejamos reposar durante 45 minutos. Así, este método permite concentrar larvas utilizando su hidrotropismo, termotropismo, fototropismo y geotropismo positivos, lo que hace que la muestra de heces se pone en contacto con agua a una temperatura de 37 y 40 grados frente a un foco que mantiene esta temperatura y proporciona luz para que estas larvas migren de las heces al agua y caigan al fondo de la copa. Después de los 45 minutos hay que retirar la muestra de heces en las gasas sin movimientos bruscos. Se recoge el sedimento en el fondo de la copa con la ayuda de una pipeta de transferencia. Sacamos 1 ml del sobrenadante del fondo de la copa, presionando antes el bulbo de la pipeta en posición inclinada. Lo que debemos hacer es evitar realizar movimientos bruscos e introducir aire o burbujas en la copa para que estas larvas permanezcan en el fondo de la copa. Colocamos 0,5 ml en excavación de la lámina de Adams. Con la ayuda de un microscopio realizamos la lectura, ubicamos la muestra con el objetivo de 4X y hacemos una posterior lectura con el objetivo de 10X.
La lectura se realiza observando en el fondo esmerilado de la excavación de la lámina de Adams, minuciosamente realizando en forma de Y para observar la totalidad de las excavaciones. Se tiene que observar y contar las larvas estrongiloides. La presencia de larvas móviles es evidente con la ayuda del microscopio. Si la muestra es fresca, se pueden identificar larvas ratiformes. Cuando se analizan muestras guardadas o en caso son hiperinfecciones, vamos a poder encontrar larvas filariformes. Particularmente cuando se encuentra este tipo de larvas o se procesan heces guardadas, tenemos que hacer un estudio morfológico adicional diferenciando de las oncinarias que son causadas por anquilostomos duodenal o Necator americana. Las estrongiloidiasis y la oncinariasis son infecciones parasitarias helmínticas, endémicas en varias regiones de Bolivia. Diferenciar correctamente las larvas de oncinarias y estrongiloides estercorales en un laboratorio clínico es relevante en el manejo clínico del paciente, porque estas enfermedades requieren tratamiento antiparasitario diferenciado y sus complicaciones y riesgos no son las mismas. Las características morfológicas más relevantes para la diferenciación específica son en el estadio ratiforme la longitud de la cavidad bucal y la prominencia del poro genital o el aparato reproductor. La cavidad bucal de las larvas ratiformes de estrongiloides son cortas y el poro genital es prominente, mientras que la cavidad bucal del Necator americano o el anquilostomos duodenales son largas y el poro genital es más discreto. En los estadios filariformes de estrongiloides estercorales, las características morfológicas son la forma del cuerpo, el extremo terminal de la cola y el diámetro del extremo anterior del intestino en relación al esófago. Un artículo publicado en la revista Médica Herediana describe de manera muy didáctica estas diferencias morfológicas, que es de acceso libre en internet. Así se reporta el resultado de análisis del método de Berman modificado por lumbreras en caso de presencia de larvas, positivo para estrongiloides estercorales después de descartar las oncinariasis. Se puede especificar además si estas larvas son ratiformes o son larvas filariformes. El resultado también puede cuantificarse en cruces, de 1 a 4 cruces según el número de larvas, entre 1 a 5 larvas una cruz y más de 30 larvas 4 cruces. El material reutilizable debe ser desinfectado colocando al bañador con hipoclorito de sodio al 1%. Y el material no reutilizable debe ser desechado al basurero de residuos infecciosos, pero colocamos o adicionamos lo que es una pequeña cantidad de cal. Así esperemos que este video didáctico facilitará la implementación de esta técnica en los laboratorios de Bolivia, además con material disponible y que puede fabricarse localmente. Acceder a técnicas sensibles es absolutamente necesario para un mejor diagnóstico de los pacientes y así un mejor tratamiento de esta enfermedad parasitaria intestinal frecuente y potencialmente letal. Para cualquier pregunta. Bueno, la idea cuál es, yo pensaría en lo que yo presento. El conocer todos los detalles del material, no. Mayormente no sería bastante largo, ¿no? Hablar de todo el material que se trae. Sin embargo, el video es lo que quiere complementar un poco la información. O sea, el grupo tiene la ventaja de que es unos días antes del examen. El otro grupo, lógicamente, va a tener que continuar estudiando y preparando, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, en esto, para tomar en cuenta, en primer lugar, las condiciones que faciliten el desarrollo del parásito, el termotropismo, hidrotropismo, geotropismo, etc. El fundamento, migración de las larvas, es importante en el caso de tropeloides. Por otro lado, también tomar en cuenta que va a ser más sensible que un examen parasitológico, ¿verdad? Como técnica. No vamos a realizar nuestra técnica.
no vamos a hacer acá, decirlo, siempre se ha hecho tipo demostrativo. En este caso ya mejoramos las condiciones, porque en otro caso, por ejemplo, generalmente primero se hacía la convencional, se mostraba el frasco, etcétera, digamos, la bioquímica hacía la información y presentaba la técnica como tal. Ahora tenemos la utilización del equipo que nos facilita un poco, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos una base de la importancia del laboratorio en parasitología, ¿no? Y mencionemos varios elementos que hemos ido mostrando en lo que se refiere a varios temas, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte del laboratorio. Las siguientes prácticas generalmente va a implicar, por ejemplo, después ya es necesariamente la observación de las láminas. Mantener observando las láminas cabalmente puede ser que comencemos con las primeras de lo que es Ascaris mucinae, ¿no? En el transcurso de en esta semana o en la otra inclusive ya estaríamos iniciando esos temas directamente con la explicación teórica y en la parte práctica ya la preparación de las láminas, ¿no? Trabajar con la doctora para que pueda irse preparando esas láminas. Ella está tratando de ajustar un poco el horario, ¿no? Porque es necesario que esté un poco también acá, ¿no? La carne, pero el año pasado no había tanta dificultad porque había un grupo que había 10, no hay problema. De todos modos, yo tengo la parte también de actitud y de experiencia, poder manejar un grupo, sacar los microscopios, enfocar y todo, no tengo ningún problema en eso, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que llamó la atención acá y que tendremos que tomar en cuenta para nosotros? ¿Qué es lo que mayormente vamos a pensar en esto para nuestro examen? Generalmente, lo que vuelvo a repetir, la importancia, el manejo. No necesariamente en colocar que las copas de lumbreras, que la solución fisiológica, que el termómetro, absolutamente, ¿no? Porque todo ese material lo tiene que conocer mayormente el personal operativo. Los bioquímicos, por ejemplo, sabían ir explicando todas las características, por estar dirigidos también hacia la parte, por ejemplo, de la información o el desarrollo de esa técnica a nivel, por ejemplo, de laboratorios de segundo y primer nivel. Y el laboratorista pueda ver el vídeo y pueda aplicar sin mayor problema. Pero también nos sirve a nosotros para ver la importancia de la misma, ¿no? No sé si hay alguna duda de todo lo que he conversado y repasado un poco ahora. Entonces creo que por un lado nos facilita el poder tener un buen cuaderno, porque también accedemos a la información que tenemos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque para la presentación, ¿qué es lo que se ha hecho? Generalmente se ha agarrado y ustedes han subido al WhatsApp. Entonces, para ver todo eso, entonces tenemos toda la información. No hay complejidad ni dificultad en el examen, absolutamente. Voy a ver si es que podemos hacer un aula más grande, porque a veces hay alguna dificultad. Si no lo podemos hacer, entonces, ¿qué es lo que haríamos, por ejemplo? Muy fácil. Haríamos del grupo, ¿no? Los primeros 15 entrarían, calcularíamos unos 20, 25 minutos, digamos que sea a partir de las 1:20, ¿no? Hasta las 2, 2 y 5, ¿no? Y ya entre el otro grupo hasta la perfectamente, ¿no? El teórico vamos a fijar un poquito más adelante. Primero lo haremos en práctica. Haremos en evaluación unas 2 semanas, veremos. ¿Tienen algún otro examen ya programado o no? No. Todavía no, este es el primero, me parece. Sí. Bueno, de todos modos, es más fácil, no hay problema. Generalmente ahora, en lo que se refiere a la parte del examen, por ejemplo, damos un examen. Yo agarro y en el lapso de 10
días siguientes corrijo el examen. No es que yo agarro y paso las notas, no debemos pasar las calificaciones directamente a través de internet o el grupo WhatsApp. Realmente traemos los exámenes y yo voy agarrando y voy llamando uno por uno. Llamo uno por uno en unos minutos, ¿sabes? Aquí está. Y lo verifican para que vean cabalmente que es sinónimo, ¿no? Entonces, por alguna experiencia pasada, generalmente estoy acá, el examen acá y el alumno lo ve, ¿no? Porque en alguna oportunidad a otro colega que le pasaba, ¿no? Entonces él se parqueó para ver que hubo nuestro correcto, obviamente, que alguien hizo alguna, no, yo escribí esto, pues el doctor no va a poder criticar. Por eso justamente se recomienda que se deba escribir con bolígrafo, con lápiz, eso permite que no borre y cambie, ¿no? Entonces son normas no solamente de la Universidad Católica Boliviana, son normas, por ejemplo, de las universidades del sistema en Bolivia y también en los países vecinos, ¿no? Van a Brasil, necesitamos lápiz, no, ni idea, bolígrafo. Tal vez en algún momento utilizar un lápiz en algún ejercicio, algún ejercicio, llamaré por ejemplo medicina social, donde tienen que escribir o hacer o aplicar de repente una fórmula, ahí sí, puedo utilizar. Pero pueden pensar que sí, lo utilicen bolígrafo, ¿no? Algunos dicen, ¿puedo utilizar lápiz? No, bolígrafo, ¿no? Importante. Por más fino que sea el lápiz, muchas veces puede borrarse o puede haber alguna dificultad al respecto, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí. Había decía que el estroniloides causaban 50-90%